Saludo a todos mis amigos nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy les voy a mostrar cómo yo preparo diariamente un jugo que yo me tomo. Este jugo solamente lleva 4 ingredientes y es muy fácil de preparar. Ahora les voy a mostrar cómo yo lo preparo. Aquí les voy a mostrar la piña. No la utilicé toda porque como lo hago diariamente, esta piña me da para la semana entera. Un pepino, un manojo de perejil y un limón verde. Pero si ustedes quieren agregar limón amarillo, es opcional. Aquí ya tengo el pepino pelado, ya el perejil lavado, la piña cortada y el limón. Yo esta vez lo voy a preparar en un NutriBullet, pero si no tienen el NutriBullet lo pueden hacer en una licuadora. Aquí agrego un poquito de agua. Si ustedes no lo quieren hacer con agua, perfecto, pero yo agrego un poquito de agua porque me queda muy espeso. Y aquí voy agregando los ingredientes poco a poco: la piña, el perejil, el pepino. Ahora previamente lo voy a cortar ahora mismo, lo vamos echando poco a poco. Como vuelvo y le digo, toda la cantidad que usted prefiera hacer, pero como yo solamente hago un vaso diariamente, no ocupo tanto todos los ingredientes, lo dejo para la semana entera y haciéndolo diariamente. Si no le gusta cualquiera de estos ingredientes, lo pueden también omitir y agregar el que sea de su gusto, pero yo muestro cómo yo lo hago a mi forma. Ahora aquí le agrego el limón, ya lo estoy exprimiendo y agregándole. Ya aquí lo estoy batiendo. Yo me lo tomo así, sin colar ni nada, solamente desde ya hecho de aquí de este licuado, entonces ya me lo tomo. Aquí le muestro ya que está hecho. Es una receta, como les dije, muy fácil, solamente lleva 4 ingredientes. Ustedes agreguen los ingredientes que ustedes gusten. Diariamente es efectivo para sacar agua de nuestro cuerpo y es muy diurético. Es muy saludable. Yo espero que sea de su agrado y si es así, por favor me dejan un like. Si no se han suscrito a mi canal, por favor los invito a que formen parte de mi cocina. Gracias a todos mis amigos que cada vez que subo un video siempre vienen a observar mi video. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga infinitamente a cada uno de ustedes. También les mando un saludo a mi querida hermana Deleitando la Pupila, que ella también tiene su canal. Yo espero que ustedes también la visiten si no la tienen. Un saludo a mi sobrina también, las hijas de Deleitando la Pupila, a su esposo y muchísimas gracias a todos.